Vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta, pero antes vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe a través de los 30 minutos de este programa. Quédense con nosotros y vamos a estar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día, otro día más de victoria que nos has dado, Señor, porque si vivimos, Padre, es un día de victoria, Señor. Gracias por todas las batallas de las que nos has librado, mi Señor. Gracias por este día que nos has sustentado, Padre, por este día que nos tienes aquí, Señor, alimentándonos de tu palabra. Te pido, mi Padre, que seas tú, Señor, el que vengas trayendo esta palabra de consuelo, de amor, Señor, que tus hijos necesitan comprender. O tal vez de consejo también, Padre, porque necesitamos tu consejo, Señor. Por eso te doy gracias, Padre, por habernos dado esta palabra que va a ser impartida esta noche, Padre mío. Ayúdame a hacer ese vaso que tú uses, Señor, para llevarla a tus hijos. Y abre el corazón y toca el corazón de tus hijos. Y reprendemos, Padre, todo espíritu de duda, Señor, que el enemigo quiera plantar, Padre mío, o de distracción, para que tus hijos no puedan recibir este mensaje, Padre. Te damos gloria única y exclusivamente a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a comenzar a desarrollar este tema. ¿Por qué Dios permite aguijones en nuestra vida? Primeramente vamos a tratar de ver qué quiere decir la palabra aguijón. Según el diccionario dice que un aguijón es un objeto punzante. Cualquier objeto punzante como una espina, eso se define como un aguijón. El aguijón es la puntita que tienen algunos animales como el alacrán, que tiene su aguijón, que es el que inserta en el cuerpo de los seres humanos y así como transmite su veneno. Así también las abejas, esos animalitos también tienen aguijones. Entonces definiríamos que es un aguijón, algo punzante, algo que da una sensación de pinchar en el cuerpo, ¿verdad? Algo así que duele, algo que molesta. Eso sería la definición de un aguijón. Ahora, la Biblia habla en varios versículos acerca de aguijones. La Biblia lo habla en sentido figurado, obviamente, porque no se define a que sea que el animal nos esté punchando o que sea una espina la que nos esté literalmente punzando nuestro cuerpo. La Biblia lo habla como describiéndolo en algunos casos como una molestia, como algo que se produce en nuestra conciencia y nos está molestando. También lo define como la muerte, como el enemigo que pueda ser el que esté siendo el aguijón en nuestra vida, un problema físico. Entonces así hay diferentes versículos a lo largo de toda la Biblia en donde nos habla acerca de lo que es un aguijón. En 1 Corintios 15:55 se menciona el aguijón, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dice ahí mismo que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Entonces, en este sentido lo está describiendo así, como que el aguijón, el estorbo es el pecado, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a leer otro versículo de la Biblia para responder a esta pregunta. El aguijón en la carne, esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, vamos a estarlos leyendo para tratar de comprender. Aquí es el apóstol Pablo hablando y vea lo que dice, vea qué interesante lo que el apóstol dice acá. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En estos versículos, el apóstol Pablo se está describiendo, a la persona a la que se está refiriendo es a él mismo, ya vamos a explicar un poquito más, que fue arrebatado
al paraíso, donde oyó palabras inefables. Inefable podríamos describirlo como que él escuchó palabras maravillosas, algo indescriptible. Eso fue lo que el apóstol escuchó. Que no le es dado al hombre expresar, dice. De tal hombre me gloriaré, pero en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a tratar de entender lo que el apóstol está tratando de decir en todos estos versículos. Primeramente, conozcamos un poquito de quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que antes de conocer a Dios, era un hombre que con todo el odio en su corazón atacaba a los cristianos. Era un hombre que tenía un corazón de piedra, como le describe la Biblia, porque no había conocido a Dios. Era un hombre legalista, él tenía mucho conocimiento, él era un hombre muy preparado, había estudiado con los grandes. Entonces, él era un hombre que no quería cambiar de mentalidad, no podía entrar en él la mentalidad de este Cristo del que estaban hablando aquellos apóstoles. Y él, como otros, perseguían a los cristianos y los perseguían tan grandemente, tan brutalmente, por decirlo así. Es decir, la manera en que los atacaban era terrible las cosas a las que ellos eran sometidos. Y el apóstol Pablo era uno de estos. Él tuvo un encuentro con el Señor y fue así como él se dio cuenta de que el Cristo del que aquellos apóstoles hablaban era real, era verdadero. Y no solo tuvo ese encuentro con él en esa oportunidad, pero del encuentro del que aquí habla, que dice él aquí en estos versículos, que conoce a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sabe, dice, si fuera del cuerpo tampoco lo sabe, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él hace mención que fue arrebatado hasta el tercer cielo. En otro versículo más abajo menciona que fue arrebatado hasta el paraíso. ¿Se imagina? Después de ser este hombre perseguidor de cristianos, ¿a qué nivel de relación con Cristo tuvo que haber llegado para que él tuviera el privilegio de haber llegado hasta el paraíso, el mismo paraíso, hasta el tercer cielo? La Biblia nos habla de que hay más de un cielo. Dice también la Biblia de que este cielo al que el apóstol Pablo fue llevado no es el cielo donde Dios se encuentra, pero ese es otro tema. Y no lo es porque Juan 3:13 dice, nadie ha ido al cielo sino aquel que descendió del cielo, es decir, el Señor Jesucristo. Entonces esto nos confirma de que hay más de un cielo. Pero Pablo fue llevado a uno de ellos, fue llevado al paraíso, dice. Entonces, él tuvo una experiencia tan grande con Dios en la que él pudo ver algo tan maravilloso que dice que ni a él mismo le es permitido poder decir y expresar lo que él vio, esa maravilla de la que él vio. Pablo era un hombre al que Dios le había dado tanto poder que él podía levantar muertos.
Dice la Biblia de que había un hombre cojo y le dijo, párate. Con certeza le dijo, párate, levántate. Y ese cojo anduvo, un cojo que nunca había podido caminar, así había nacido. Y pudo levantarse y pudo caminar. A lo que quiero llegar es que Pablo era una persona que tenía mucho poder dado por Dios, dado por el Espíritu Santo. Un poder que no era propio, un poder que él sin ese poder no era nadie, era un ser humano más como cualquier otro. Pero ese poder le fue dado por Dios, porque él entregó su vida. Él entregó su vida al ministerio. Él anduvo, dice, él fue uno de los apóstoles que más anduvo evangelizando. Él anduvo de misiones. En sus viajes misioneros él tardaba 2, 3, hasta 4 años en sus viajes misioneros. Él fue enfrentado a azotes, a golpes, a lo mismo que él le hacía a los cristianos. Él mismo fue enfrentado después cuando él andaba llevando el evangelio. Lo azotaron, lo golpearon, lo maltrataron. Estuvo a punto de morir, o a lo mejor murió, no se sabe en realidad. Pero a ese nivel él anduvo, él entregó su vida completamente al ministerio y al servicio de Dios. Entonces, aquí la Biblia nos habla de que él tuvo un aguijón. Hay personas o a lo largo del tiempo se ha hablado de que este aguijón en la vida de Pablo pudo haber sido una enfermedad, que pudo haber sido una enfermedad de la vista. Algunos dicen que a lo mejor padecía de epilepsia si le daban ataques. Hay diferentes cosas que se mencionan, pero de verdad la Biblia no concreta acerca de exactamente cuál era ese aguijón. Pero sí nos da pistas, por así decirlo, al seguir leyendo aquí la palabra de Dios. Veamos lo que dice en estos versículos. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme en el versículo 6, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón. Entonces, Pablo tuvo un aguijón en su vida para que él no se gloriase de lo que el Señor a él le había dado. Porque era fácil en la carne poderse gloriar de tan grandes y maravillosas cosas que él estaba haciendo gracias al poder que le había dado Dios. Pero él tenía que mantenerse así, firme, necesitaba mantenerse humilde, necesitaba mantenerse humano, sensato, con el corazón sensible para poder él seguir trabajando en esa obra. Porque si nuestro corazón cambia y nuestro corazón se enaltece y se llena de orgullo y de vanagloria, entonces el Señor no puede seguirnos usando. En estos versículos describe cómo él tenía eso y él le pidió a Dios, le pidió, dice, en 3 ocasiones que se lo quitase y el Señor no se lo quitó. ¿Por qué razón el Señor permitía que esto estuviera en su cuerpo? Dice que un enviado de Satanás fue el que se lo llevó. El Señor tuvo que haber permitido esto, porque nada ocurre sin que el Señor lo permita. Recordemos en Job, cuando a Satanás le pide permiso a Dios para poder atacar a Job. Y le dice de que le es fácil a Job sentirse bien y estar agradecido con Dios porque todo le va bien. Pero ¿qué si cuando le toque su vida? ¿Qué si cuando le toque su carne? ¿Qué si cuando le toque sus finanzas? Si él va a estar actuando lo mismo con Dios. Entonces Dios le permite. ¿Por qué? Porque Job se estaba ya enalteciendo él mismo, creyendo él mismo. En unos versículos en Job describe cómo él dice, yo hago misericordias, yo hago esto. Él ya se estaba enalteciendo. Entonces es fácil para que nosotros como seres humanos
a veces podamos perder la cabeza y desviarnos de Cristo, desviarnos y perder el sentido de quién es por quién nosotros podemos hacer las cosas. Porque nosotros sin el poder de Dios no podemos hacer nada, pero necesitamos a Cristo en nuestra vida. Pero muchas veces el dinero, las bendiciones que a veces podamos recibir, el Señor quiere bendecirnos, pero también quiere que nos mantengamos humildes. El Señor dice en su palabra que el que le sigue, el que le obedece, el que es sus mandamientos, el que trata de seguir su camino, dice Él que lo bendecirá con riquezas, dice con honra y con vida. Entonces el Señor no nos quiere ver miserables ni pobres. Esas riquezas no únicamente son financieramente, son en mucho sentido. Riqueza en paz. Pero el Señor quiere bendecirnos también en riquezas financieras. Pero también Él necesita que nosotros nos mantengamos humildes, dándole la gloria a Él, no creyendo que lo que tenemos y que lo que logramos lo hacemos por nuestros propios medios. Lo hacemos porque estamos capacitados mentalmente, porque hemos ido a las mejores universidades, porque tenemos varios títulos. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos sabiendo y conociendo y reconociendo la gloria de Él. Él no quiere que nosotros pongamos ningún ídolo, nadie enfrente de Él. Y por eso Él a veces permite cosas en nuestra vida. A veces también Él las permite porque Él necesita que cambiemos algo en nuestra vida. Y si Él no lo hace así, entonces nosotros nos vamos a perder. Y Dios no quiere que nos perdamos. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida, todo lo hace para nuestro propio bien. Porque Él dice que todo lo que nos ocurre para bien. Todo pasa para bien en nuestra vida. Porque el Señor es así, es un Dios de amor. Pero como Dios de amor y como un Dios sabio, Él sabe cómo sostenernos aquí, cómo mantenernos aquí en el hueco de su mano, que no nos salgamos de aquí, que porque nos dio riquezas, que porque nos dio poder, que porque nos ha dado dones, nos olvidemos quién es el que nos da esos dones y nos salgamos de aquí, del hueco de su mano, y nos desviemos y nos vayamos y nos perdamos. Eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso Él permite cosas en nuestra vida. Por eso Él permite aguijones en nuestra vida. Pero el Señor le dice a Pablo en este versículo 9, le dice algo muy interesante. Le dice, y me ha dicho, eso le responde Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le estaba diciendo, cuando tú más débil estás, cuando tú no puedes hacer las cosas por ti mismo, es cuando yo me glorío en ti, porque yo me muestro en ti, porque tú puedes ver mi poder, porque tú puedes ver lo que yo hago. Si ahorita tú estás pasando por algo, con esta crisis que nos está ocurriendo a todos, y estás pasando por algo, el Señor quiere que aprendamos algo de eso. El Señor lo ha permitido, obviamente, porque quiere que aprendamos algo de eso. A lo mejor tu vida se estaba desviando, yendo tras el dinero, yendo tras eso, y habías descuidado a tu familia. A lo mejor ya no te acordabas de tus hijos, de dedicarles tiempo a ellos, por pasar dedicado a la búsqueda del dinero. Entonces el Señor permite que volvamos a las raíces, que volvamos y nos demos cuenta de lo que tenemos. Tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros hijos, a nuestro esposo, nuestra esposa, y tenemos que valorarlo. No estamos en casa para que estemos peleando y para que aquellos abusivos tengan el tiempo
más tiempo para abusar de su pareja. Estamos aquí en esta situación para que aprendamos algo, para que aprendamos a quererlos, a amarlos, a pasar tiempo con ellos. A lo mejor tú has perdido a alguien y digas, ¿por qué es esto? Tienes que preguntarle a Dios qué quiere Él que tú aprendas de esto que estás pasando. Perdiste tu trabajo, ¿qué quiere Él que aprendas de esto? ¿Quiere que aprendas a depender de Él? A lo mejor eso sea. Yo puedo dar cuenta de eso. Mi esposo decía que con lo que teníamos guardado en el banco, con las finanzas que nos proporcionaba el trabajo, con eso vivíamos bien. Pero no, el Señor nos enseñó que no es eso lo que nos mantenía. Quien nos mantiene es Él, quien nos mantiene es Dios. Otra vez, puedes tener muchos conocimientos, pero si Dios no abre las puertas, no los vas a poder utilizar. Por eso, el Señor quiere que nos mantengamos con los pies firmes, sabiendo quién es Él, quién es nuestro proveedor, quién es nuestro Padre. Vea lo que le ocurrió a Pablo en Hechos. En Hechos describe cómo él fue apedreado. Y fue apedreado a tal magnitud que fue dejado allí por muerto. No sabemos si de verdad él murió. Pero si fue dejado allí, apedreado a ese nivel, estaba ya casi como muerto, porque lo dieron por muerto. Creían que estaba muerto. Es decir, su cuerpo estaba maltratado a tal manera que creyeron que ya no vivía. Y dice que lo rodearon los apóstoles. Yo me imagino que lo rodearon para orar por él, porque no lo van a rodear solo para verlo, para orar por él y ayudarle. En su debilidad, Dios se glorificó. En ese momento, Pablo no podía hacer nada, pero Dios sí, y se glorificó en él, levantándolo. Lo levantó de allí de donde estaba, de la propia tumba, porque estaba ya moribundo o muerto. Y de allí lo levantó. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en Él. Cualquier circunstancia que estemos pasando, siempre va a ser para bien. Y aunque nos duela, porque cualquier proceso duele en el momento que lo estamos pasando. No es divertido, duele. Pero cuando salimos de eso nos damos cuenta que si el Señor no nos hubiera metido por ese proceso, si ese aguijón no hubiera estado allí en nosotros, hubiéramos perdido nuestra vida, nuestra alma, nuestra salvación. Y eso es lo que el Señor no quiere, que la perdamos. El Señor está interesado en que nosotros nos salvemos, en que vivamos con Él en esa nueva Jerusalén, en que todos conozcamos ese lugar hermoso que Él tiene para nosotros. Pero a veces necesitamos pasar por un proceso. No hay que renegar. Dice Pablo que Él no lo hace, que Él se gloría en su debilidad. Cuando Él está débil es cuando Él está más contento. Eso es lo que está Él queriendo decir. Cuando nosotros estemos pasando por el proceso, dice el Señor que somos bienaventurados. Bienaventurado el que está sufriendo, porque está pasando por ese proceso para llegar a algo mejor. Demos gracias a Dios siempre, en todo momento, no solo en los momentos buenos. Debemos de darle gracias a Dios también en los momentos difíciles. No debemos dar alabanza únicamente en los momentos de alegría, cuando nuestro corazón le es fácil alabar. Debemos de dar alabanza aún en esos momentos de dificultad, cuando no podemos casi ni elevar esa alabanza, esa canción, ni decir cosas hermosas. Debemos de darle con más fuerza a nuestra alma y pedirle: alma mía, bendice a Jehová, bendícelo. Eso es lo que necesitamos hacer en esos momentos, no solo en los momentos de gozo. Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy.
Pregúntale qué quiere que aprendas en este proceso que estás pasando, porque todo lo que el Señor permite, todo es para nuestro bien. El tiempo se nos ha acabado, pero les damos las gracias a aquellos que nos han acompañado y gracias a todos aquellos que también van a compartir este programa. No importa en el tiempo que lo vean, lo que importa es que lo escuchen y que lean la palabra del Señor, lean estos versículos que acabamos de hablar para que el Señor les hable y ustedes puedan recibir a lo mejor una respuesta a esa pregunta de por qué están pasando por este tiempo de dificultad. ¿Qué es lo que van a aprender de este tiempo de dificultad? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Él. Gracias, Padre, te damos por esta noche, este día que tú has traído tu palabra, mi Señor. Gracias por este consejo que nos has dado, Padre. Háblales en la intimidad a todos aquellos, Señor mío, que te van a buscar este día, Padre. Que te van a buscar queriendo conocer y saber qué quieres que aprendan, Señor mío. Hacia dónde los llevas, Padre. Y que te van a pedir fuerzas para poder soportar este proceso, para poder salir victoriosos de esto y que no se echen para atrás, Señor, para que puedan pasar y cruzar, Señor, ese lugar, Padre, ese estorbo que a lo mejor ahora tengan y lo puedan saltar y cruzar, Padre mío, para que puedan llegar ahí hasta donde tú los quieres, mi Señor. Ayúdale, Señor mío. Dale las fuerzas que necesitan para salir de ahí de donde están, Señor. Para que tengan la victoria sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti. Gracias, Padre. Gracias les damos, amigos, por habernos acompañado. Y no se olviden que el próximo martes a las 7 de la noche los esperamos una vez más en su programa Preguntas y Respuestas. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.